Saludos y buen día a cada uno de ustedes, estimados pastores, pastoras, siervos y siervas de Dios. Una vez más, estamos en este devocional, Ser buen ministro de Jesucristo. El día de hoy quiero compartirles un tema acerca del ministerio pastoral y el carácter. El ministerio pastoral demanda carácter, y este carácter tiene que ser un carácter genuino, auténtico, original, basado en la persona de Jesucristo. Si somos ministros del Señor, tenemos que modelar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y dos distintivos que quiero resaltar en este devocional acerca del carácter es la obediencia y la sujeción. La obediencia y la sujeción como distintivos del ministerio pastoral. Y quiero empezar señalando el texto bíblico de Hebreos capítulo 5, verso 8. Hebreos capítulo 5, verso 8 dice lo siguiente: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. La obediencia y la sujeción empoderan mucho más a las personas que la independencia y la rebeldía. Vivimos tiempos en donde las personas se autoproclaman ser independientes, y en su deseo y anhelo de independencia manifiestan muchas expresiones de rebelión, rebeldía, que se dan en sus vidas, en sus actos, en sus acciones. El profeta Isaías describió a Jesús como el cordero que fue llevado al matadero y que no abrió su boca. La obediencia y la sujeción de Jesús desde la perspectiva del profeta Isaías le dio una autoridad abrumadora, pero a la vez es un león feroz en sus palabras tajantes y en sus acciones. Jesús no solamente fue ese cordero, también fue ese león. Y estos distintivos en la persona del Mesías dan referencia de cómo fue capaz de enmudecer un ambiente entero por el peso interior de la autoridad que representa su voz. Pero al mismo tiempo, cómo fue capaz de lavar los pies como el siervo más humilde, y entre otros o todos, tiró las mesas como un guerrero radical. Las imágenes que los evangelios nos muestran acerca de Jesús son imágenes que van en esa dinámica, como el cordero y el león. Y desde allí, esta perspectiva de la obediencia y la sujeción nos llevan a nosotros a observar cómo el carácter de Cristo fue una roca sólida en quien todos podemos apoyarnos. Esta roca sólida que representa el carácter de Cristo manifiesta también el dominio propio para no responder las ofensas ni escupitajos que recibió frente a todo aquel ambiente de la cruz, la muerte, el dolor y todo ese espacio de su vida, pasión en la cruz. Es bondadoso con los que más son necesitados. Jesús manifestó un corazón amable, bondadoso, tierno, misericordioso con los que más errores cometen. Y en esa dinámica otra vez podemos observar los distintivos del carácter de Jesús. Él sabe a quién afirmar y a quién confrontar. Para muchos, Él es el buen pastor. Para mí, es el obispo de mi alma. Y es allí donde usted y yo como ministros necesitamos identificar estos distintivos de la obediencia y la sujeción de Jesús en su carácter. Aunque desde niños, según Lucas capítulo 2, versos 50 al 51, sus padres no entendieron las palabras que él les habló cuando fue llevado al templo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret, pero él estaba sujeto a sus padres. Aunque sus padres no entendían la dinámica de este joven adolescente y cómo criarlo y cómo guiarlo, él simplemente estaba sujeto a ellos. Estas expresiones hacen referencia al carácter de obediencia y de sujeción que había en el corazón de Jesús.
Y desde esta perspectiva, pues bueno, este devocional tiene como intención y diálogo poder meditar acerca de nuestro liderazgo como ministro, de nuestra vocación de liderar, de guiar, de pastorear. Quien se cree demasiado grande para ser guiado por otros es demasiado pequeño para guiar a otros. Demasiados cerebros grandes, dice Paul de Vitry en su libro, pero corazones pequeños. El mucho conocimiento, el mucho enardecimiento o la vanagloria de tener mucho conocimiento de muchas áreas, de muchas cosas, de la ciencia, de la salud, de la tecnología y de todo lo que nos rodea en este mundo, puede llevar a una persona a tener un corazón enorgullecido y reducido en carácter o un corazón reducido en humildad. Hay en nuestros tiempos demasiadas personas cuyo ego es demasiado elevado y son carentes de mansedumbre y de humildad en sus expresiones diarias. O podemos también observar demasiados altares estratégicos, pero poco fuego de Dios en los corazones para guiar la iglesia, para liderar al pueblo. El mismo Jesús aprendió a ser pastoreado tanto por sus padres como por esa voz espiritual del Padre Celestial que guiaba su vida a través del Espíritu para poder someterse en obediencia y sujeción. El mismo Jesús aprendió a ser pastoreado y a pastorear. Por lo tanto, Dios lo hizo Padre eterno. En la escena de Getsemaní hay una evidencia más acerca de su obediencia radical. La obediencia de Jesús fue una obediencia extrema. La obediencia de Jesús fue una obediencia a todo riesgo. Él tiene un deseo muy propio y muy personal, pero su Padre tiene otro deseo. A él le toca beber una copa amarga que la mayoría de nosotros como ministros encontraríamos mil y una forma de evitarla. Pero su padre le pide que la beba y desde entonces se convirtió en el rey del universo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Mira qué riquezas que podemos encontrar acerca del carácter de Cristo y cómo el carácter de Cristo puede ser moldeador de nuestras vidas, de nuestro carácter, para guiar nosotros al pueblo de Dios hacia eso. ¿Has aprendido cómo Dios utiliza los no para entrenar aspectos de nuestra naturaleza que son vitales para el crecimiento, para llegar a ser o tener la medida y estatura del varón perfecto? Usted, en el ejercicio de su ministerio, ha aprendido a recibir los no que te limitan, los no que tal vez te castran el sueño, el anhelo, el deseo de hacer algo que creyendo que lo estás haciendo bien, pero Dios sabe que ese no es para tu crecimiento, que ese no es para limitarte, pero también es un no para desafiarte a crecer a la medida y estatura del varón perfecto. Jesús recibió un no en Getsemaní. Y ese no fue cuando Jesús pidió a su padre, su pastor, que no le haga pasar por la copa de su cruz. Y fue la respuesta del no lo que lo hizo obediente y por consiguiente lo posicionó como rey. Es allí donde usted y yo podemos ver esos distintivos de la obediencia y la sujeción del pastor de los pastores. Es allí donde usted y yo podemos ver cómo él sabe cuándo ser cordero y cuándo ser león. Mientras muchos están mirando a un cordero indefenso clavado en la cruz, el infierno está presenciando a un león que lo está venciendo. Jesús es el león de la tribu de Judá. Y desde esa perspectiva, desde esa imagen, usted y yo necesitamos desarrollar un carácter en tal virtud y en tal modelo. Por eso necesitamos desarrollar en nuestras vidas el carácter de Cristo, que es el modelo del varón perfecto. Jesús es el hombre con el carácter perfecto que irrumpió en la historia y restauró la eternidad. Nada parecido a las imágenes que los medios, redes, influencers promocionan y que a través del entretenimiento posicionan en sus productos. Pura mentira, pura ficción, pura vanidad, que lo único que hacen es exaltar el ego
la vanagloria personal. Lo único que hacen es posicionar imágenes alteradas fuera de la verdad. Jesús es el hombre con el carácter perfecto que usted y yo podemos observar, admirar, apreciar, estimar. Su nombre es el admirable. Por eso usted y yo necesitamos observar siempre a Cristo, mirar siempre a Cristo y anhelar el carácter de Cristo en nuestras vidas para llegar a tener un ministerio efectivo. La muerte y el sufrimiento de Jesús, el buen pastor, el obispo de nuestras almas, fue tan real. Después de soportar toda esta trayectoria de una vida de pasión, de sufrimiento, de muerte, Jesús llegó a ser el autor de nuestra salvación. Dice el texto bíblico, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Usted y yo somos llamados a entrar a la obediencia y a la sujeción. Dos distintivos del carácter de Cristo: vivir en obediencia y en sujeción. ¿Y por qué hablo acerca de esto? Pues bueno, cuando hablamos acerca de la obediencia y de la sujeción, esto es algo que realmente confronta a muchos y genera demasiados desafíos para otros, pues no es tan fácil obedecer y no es tan fácil vivir en sujeción. Y cuando hablamos de sujeción, estamos hablando de una autoridad que lidera, que modela, que da ejemplo, que da dirección. Y cuando se trata esto acerca de los pastores, pues es muy observable en nuestros medios y en nuestros estilos de liderazgo, muchas veces, observar cómo la resistencia a la autoridad, observar cómo el rechazo a la autoridad genera esta clase de confusión. La mayor recompensa de honrar el ministerio pastoral es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Esa es la mejor forma como usted y yo podemos honrar a Dios. Quien se somete a la autoridad será establecido en autoridad. Es decir, quien vive en sujeción y en obediencia a su autoridad, tarde que temprano será establecido en lugares de autoridad y ejercerá autoridad. Nuestra libertad no se encuentra en la rebeldía, sino en la sujeción y en la obediencia. Por eso usted y yo necesitamos aprender a apreciar, honrar, valorar, estimar la obediencia y la sujeción, que son dos distintivos del carácter de Cristo. Todos fuimos diseñados para pastorear en cierto nivel de nuestras relaciones. Desde Edén recibimos el mandato de gobernar y liderar, y desde este llamado fuimos creados para influenciar a otros. Todos en cierto nivel tenemos que activar el área pastoral de nuestras vidas. No podemos liderar o pastorear si no aprendemos a ser liderados. No podemos aprender a pastorear a otras personas si no nos dejamos pastorear. Al edificar la iglesia y levantar pastores, la intención de Jesús es liderarnos y enseñarnos, inspirarnos a tomar y asumir el liderazgo. Y el liderazgo empieza con uno mismo. ¿Cómo puedo yo gobernar, liderar mis pasiones, mis deseos y someterlos en obediencia a la voluntad de Dios? No todos fuimos llamados a desarrollar el oficio pastoral o dirigir una congregación, pero todos hemos sido creados para gobernar, para liderar, desde nuestro propio carácter, a nuestros hijos, nuestra familia, nuestra ciudad y sociedad, matrimonios y todo lo que Dios ha puesto alrededor nuestro. Tenemos la autoridad de Dios para liderar, y esa autoridad nos demanda a nosotros obediencia y sujeción para estar en lugares de autoridad. El liderazgo es un área esencial de nuestro diseño desde Edén. La imagen de Dios en el ser humano lo hace a usted y a mí un líder esencial. Para gobernar, para tener autoridad, usted y yo necesitamos ser liderados y aprender a ser pastoreados y aprender a vivir en obediencia y en sujeción. Parte del pecado original fue no responder a este llamado, a esta asignación. Parte del pecado original fue resistir, desobedecer, entrar en rebelión a este diseño que Dios estableció para guiar nuestras vidas en obediencia y en sujeción a su autoridad.
Los que fueron llamados a ser reyes se hicieron esclavos y miles de años después de la caída del ser humano, todavía siguen decidiendo y eligiendo alejarse de su diseño original y cada vez más se encuentran atrapados en cadenas de perpetua esclavitud. El ministerio pastoral nos libera para ejercer el plan de Dios y es a través del diseño original del plan de Dios que Dios quiere levantar, constituir, establecer pastores, ministros, siervos y siervas de Dios para que podamos ejercer el ministerio conforme al diseño original de Dios y traer vista a los ciegos, libertad a los cautivos, liberar a los que están en las cárceles y en oprisiones. El ministerio pastoral es, en cierto nivel, un llamado para todos los que son hijos de Dios. Y Jesús constituyó a algunos para enseñarnos cómo llevar a cabo esta preciosa e intrínseca tarea en el corazón del ser humano. Dios te colocó en una congregación, en una familia, en un matrimonio, para restaurar tu habilidad de liderarte a ti mismo e influenciar en otros en el diseño original de Dios para tu vida, para tu hogar. Y ese diseño se encuentra en la palabra de Dios. Quiero terminar con esto. Y es importante para mí señalarte lo siguiente. Necesitamos ser pastoreados y llegar a ser como Él. ¿Me escuchó? Necesitamos ser pastoreados y llegar a ser como Él. Vamos a crecer en los próximos años de nuestras vidas. Y sobre toda área de crecimiento en nuestras vidas tenemos que crecer en el carácter de Cristo, en la medida que seamos pastoreados y nos dejemos pastorear a nosotros mismos. Es importante entender esto, que la dinámica del crecimiento tiene que ver con esos dos distintivos, la obediencia y la sujeción. Hay crecimiento donde hay obediencia y donde hay sujeción. Hay crecimiento en la medida en que somos pastoreados y pastoreamos a otros. ¿Me está escuchando? Es importante que usted y yo comencemos a orar por nuestros pastores. Es importante que comencemos a orar por nuestros líderes. Y es importante que comencemos a orar por aquellos que están en autoridad y clamar por ellos y clamar por la restauración de esta dinámica en nuestras vidas. Vivir en obediencia y vivir en sujeción. Una de las mayores metas de Satanás es debilitar y quebrar la relación de una persona con sus pastores. Cuando un creyente promedio en una iglesia particular se resiste, se rebela y se levanta en rebelión contra sus pastores, es la forma más sutil que el enemigo usa para contaminar con el orgullo, con la vanagloria y con la rebelión el corazón de muchos líderes y también de muchos ministros. Por eso usted y yo somos llamados a honrar la autoridad, a valorar la autoridad, a apreciar la autoridad, a respetar la autoridad, pero también somos llamados a reconocer la autoridad que el Señor quiere darnos cuando vivimos en obediencia y en sujeción. Recuerda esto, que no puedes crecer a la medida y a estatura del varón perfecto si no eres pastoreado. El crecimiento tiene que ver con esa dinámica. Crecemos a la medida y a la estatura del varón perfecto cuando dejamos que nuestras vidas sean pastoreadas. Y eso significa que tenemos que aprender a amar, rendir cuentas, obedecer a los pastores. Esos ejercicios de nuestra vida diaria en la cristiandad de hoy produce una naturaleza que genera una inyección divina y poderosa para guiarnos hacia pastos frescos, hacia aguas refrescantes que fortalecen el alma, el corazón y el espíritu. Aún usted y yo necesitamos reconocer esto en nuestras vidas, porque en estos tiempos a veces es muy fácil observar ese espíritu de independencia y de rebelión que hay en muchas personas en la cristiandad de hoy que rechazan la obediencia y la sujeción y andan como errantes viviendo en la periferia, en las fronteras de su vida al límite de vivir escasos,
vacíos y desordenados. Dios quiere que usted y yo podamos vivir en obediencia y en sujeción. No podemos ser perfeccionados si no aprobamos la materia de la obediencia. Y esta no puede ser aprobada si no aprendemos a movernos de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Toda autoridad proviene de Dios. Y todos tenemos que someternos a una autoridad y vivir en obediencia y en sujeción. Recuerda esto. Dios está en el asunto de perfeccionar a los santos para darles autoridad en los últimos tiempos. Es deseo de Dios darte autoridad, pero no vas a tener autoridad si no has aprendido a vivir en obediencia y en sujeción. Dios está en el asunto de perfeccionar a los santos y la obediencia es el arma más poderosa y secreta del reino de los cielos. Y para que ésta sea calibrada, necesita ser puesta a prueba. Por eso Jesús establece pastores. Y ese pastor eres tú, soy yo, y somos todos aquellos que aprendemos a vivir en obediencia y en sujeción. Espero que este devocional agregue valor a tu vida en el ministerio. Espero que este devocional sea de gran bendición para edificarte, para animarte, querido pastor, querida pastora. Espero que este devocional nos guíe, nos enseñe a vivir en obediencia y en sujeción a nuestra autoridad. Permíteme orar. Señor, te doy gracias por este precioso tiempo que me das para compartir y abrir mi corazón y guiar la vida de muchos ministros a través de estos medios. Oro para que seas tú guiando nuestros corazones en obediencia y en sujeción, a fin de ser perfeccionado. Gracias porque por lo que tú padeciste, por lo que tú sufriste, aprendiste obediencia y llegaste a ser autor de eterna salvación. Gracias por los creyentes, por los ministros, pastores y pastoras que fielmente escuchan estos devocionales. Permite que sus vidas sean inspiradas, animadas, pero también desafiadas, conmovidas para vivir en obediencia y en sujeción. Todo esto lo ponemos en tus manos y sea tu luz y tu verdad guiando nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Saludos y bendiciones. Nos vemos el próximo miércoles en este tiempo de devocional. Ser buen ministro de Jesucristo.